Hola lectores, feliz año nuevo. Hoy es domingo 3 de enero, es mi cumpleaños, hoy cumplo 39 añazos y me he levantado antes a ver si para esta tarde puedo tener este vídeo. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque es de los que más me gusta mirar en el resto de booktubers y es la primera vez que lo puedo hacer. En total este año he leído 44 libros, que son muchos para mí. Normalmente leía unos 23-25 cada año. Y bueno, no nos engañemos, seguro que el confinamiento ha tenido mucho que ver, o sea que no creo que se repita. Como sabéis, yo prácticamente solo leo clásicos o libros más contemporáneos, pero muy recomendados, con lo cual normalmente me gusta el 95% de lo que leo. Eso tiene ventajas e inconvenientes. Ventajas, normalmente no me equivoco. Inconvenientes, ha sido muy difícil hacer un top de mejores lecturas porque casi todas las lecturas del año han valido la pena. Por eso os traigo un top 15 en vez de un top 10. Y desde luego no haré un vídeo de peores lecturas porque no me llega ni al top 5. Incluso lecturas que no me han gustado mucho, no puedo decir que son malas y tampoco las incluiría en un top de peores lecturas del año. Estoy muy contenta de las lecturas que he hecho este año y además he salido mucho de mi zona de confort. Y en el top hay 4 libros del siglo XIX, 9 del XX y 2 del siglo XXI. Atención. También hay 3 premios Pulitzer y he leído mucho sobre el sur de Estados Unidos alrededor del año 1900. Los 15 libros del top son grandísimos, buenísimos, pero no los he ordenado estrictamente por orden de calidad, sino que también he introducido algunos criterios un poco más subjetivos. Muchos de vosotros habéis acertado el número 1, que lo pregunté en Instagram, y muchos habéis dado con la novela concreta. Y vamos allá, que si no esto se va a hacer larguísimo. En el número 15 tenemos Mi prima Rachel, de Daphne du Maurier, que es una novela de 1951. Leí esta novela después de un frustre muy grande que tuve con otra novela que no me gustó nada y me resarcí con esta. A las 3 o 4 páginas ya me calmé. Dije, vale, este sí que es un buen libro. Se habla muy poco de esta autora para mi gusto. Es buenísima. La novela quizá no está a la altura de Rebeca, porque Rebeca es un gigante, pero el libro es muy bueno. Tiene el mismo estilo que Rebeca, es una novela de suspense. Trata de un joven huérfano que es Philip Ashley, que vive con su primo, que lo ha criado, tiene 20 años más y se llama Ambrose, y viven en una tranquila hacienda inglesa en el mundo rural, con unos vecinos pacíficos y tranquilos, sin mujeres, etc. Y un buen día Ambrose viaja a Europa por salud y desde allí empieza a mandarle cartas y le cuenta que ha conocido a una prima común, que es la prima Rachel. Y al principio todo es maravilloso, hablan muy bien de esa prima, se llevan muy bien, pero poco a poco el tono de las cartas irá cambiando. Philip irá dándose cuenta de que está ocurriendo algo. Él es el narrador de la novela y nos va contando cómo tiene miedo. Algo le pasa a su primo Ambrose. Entonces el enigma de la novela es quién es Rachel, qué quiere, se puede confiar en ella, y toda la novela mantiene la ambigüedad de ese personaje y el desenlace se conoce literalmente en las últimas 2 líneas. Es muy recomendable. En el número 14 tenemos Misery, de Stephen King, que es una novela de 1987 y que ha sido mi primer libro de este autor, en el que me he iniciado gracias a vosotros. Ha sido una lectura muy satisfactoria y, aunque no es el tipo de literatura que a mí más me gusta leer, tiene otras virtudes. La novela combina un argumento muy original y muy potente, con el añadido de que prácticamente solo hay 2 personajes encerrados en una casa, lo cual tiene mucho mérito. Combina esto con un desarrollo de la trama muy calculado, una evolución de los personajes y de su estado emocional muy coherente, muy creíble, con una tensión creciente y con un final muy bueno, muy apoteósico. Es una novela de terror psicológico muy angustiosa y de la que haré reseña porque creo que lo merece. En el número 13 tenemos las narraciones de William Waymark Jacobs, que he descubierto gracias a Alejandro, un seguidor, y que han sido toda una sorpresa. Jacobs es un autor inglés con un estilo absolutamente excepcional, muy sobrio y muy efectivo. Sus narraciones son de terror psicológico, terror atmosférico, bastante maligno y con desenlaces aparentemente previsibles, pero que tienen consecuencias diferentes de las esperadas y que te dejan muy descolocado. La narración estrella es La pata de mono, que da el título a este volumen. La pata de mono es una especie de talismán maligno. Pero a mí la narración que más me ha gustado ha sido la de La casa deshabitada o La casa del peaje, en función de la traducción.
sobre todo por la comparación que he hecho con La maldición de Hill House de Shirley Jackson que acababa de leer. Me ha gustado mucho más la narración de Jacobs. No entiendo cómo este autor no es más conocido, no lo puedo entender. ¿Cómo es posible que todo el mundo conozca, al menos de oídas, a Edgar Allan Poe, por ejemplo, y no conozca a Jacobs? En el número 12 tenemos Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, que es una autora mexicana. Y este es un libro de 2017, yo leyendo un libro de 2017. Lo leí por recomendación de Trotalibros y me ha encantado. La historia se ambienta en un entorno rural y empieza con el hallazgo en un río del cadáver de una mujer a la que llamaban la bruja, que vivía en una casita, en un cañaveral. Y a partir de aquí la autora nos va a ir contando las vidas de las personas del pueblo de al lado, de las personas de ese entorno y también de las personas que estuvieron relacionadas de un modo u otro con ese asesinato, hasta conocer cómo sucedió esa muerte. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es cómo Fernanda Melchor nos muestra la miseria del lugar, nos cuenta la increíble ignorancia y pobreza de la gente. Es un inframundo absoluto. Lo más llamativo de esta novela es el estilo narrativo, porque no hay ni un solo punto y aparte. Aparte de la separación por capítulos, no hay ni un solo punto y aparte. Hay poquísimos puntos seguidos, casi todos son comas, con lo cual la narración es como imparable, es muy veloz y funciona muy bien. Es una propuesta muy arriesgada y la autora salió victoriosa completamente. En el número 11 tenemos Beloved de Toni Morrison, una novela de 1987 que leí dentro del Black History July, de esta iniciativa de Trotalibros. Se basa en la historia real de una esclava negra que huyó de la hacienda a la que pertenecía junto con su familia y que, al ser alcanzada por sus perseguidores, mató a su pequeña hija porque lo veía como la única salvación para ella. Y esa hija es la pequeña Beloved, sería querida. Y toda la novela gira alrededor de este hecho y de las consecuencias que tiene para toda la familia. Es una novela muy dura que funciona tanto como melodrama como también como estudio de la esclavitud. Explica muy bien cómo se sentía un esclavo, cómo sentía que no era suyo nada, ni siquiera los hijos que tenía, que tarde o temprano le iban a ser arrebatados. No era suyo ni el latido de su corazón, ni el aire que respiraban. Además tiene un toque de realismo mágico que funciona muy bien, porque tenemos a la pequeña Beloved como presencia fantasmal en la casa. Os mentiría si os dijera que disfruté muchísimo con su lectura. Fue más lo que me aportó después que lo que sentía cuando lo estaba leyendo, porque además es un libro difícil de leer. Tiene una estructura muy confusa, tiene un continuo vaivén en el tiempo y cambiando de personajes todo el rato, que dificulta mucho la lectura. No es un libro para todo el mundo, pero es un libro difícil de escribir y que creo que es muy bueno y te aporta muchísimo. En el número 10 tenemos Matar a un ruiseñor de Harper Lee, una novela de 1960 que fue premio Pulitzer. Es una novela preciosa, muy entrañable, pero muy dura en el fondo. Es un alegato contra la injusticia social y racial y a favor de la tolerancia. No me voy a extender mucho porque ya tenéis una reseña específica en el canal para esta novela. Se ambienta en el sur de Estados Unidos durante los años 30 y plasma esa sociedad. Tiene dos tramas. Por un lado tiene una trama principal donde un abogado blanco defiende a un hombre afroamericano de la acusación de haber violado a una mujer blanca, lo que le costará la reprobación de todo el pueblo, que es racista. Y luego tenemos una trama secundaria en la que los hijos de este abogado junto a un amigo suyo, que son niños pequeños, pues viven fascinados y asustados a partes iguales por un vecino que es Boo Radley, que se dice que está loco, se dice que es peligroso, y ellos fantasean sobre ese vecino e intentan verlo. Estas dos tramas convergen al final y es un libro maravilloso. Harper Lee construye una narración muy sensible, muy pausada, muy tranquila. Es como un cuento. Pese a lo duro de lo que está contando, consigue que nos parezca bastante llevadero. El punto de vista infantil, nostálgico de la niña que hace de narradora hace que se suavicen los terribles sucesos de la historia. Tenéis la película de 1962 de Robert Mulligan, que yo diría que casi supera a la novela. En el número 9 tenemos Las ilusiones perdidas de Balzac, que es una novela escrita entre 1836 y 1843. La he leído en miniclub con Jan de Trotalibros y esta vez no hemos coincidido del todo en nuestras opiniones.
Hablaré más extensamente de él en el recuento de lecturas y también espero hacer una reseña, pero me ha dejado una sensación extraña, una sensación un poco agridulce. Por un lado tiene partes que para mí son lo mejor que he leído de Balzac, mejor que Eugénie Grandet, mejor que Papa Goriot. Me han parecido partes sublimes, absolutamente sublimes. Las últimas 300 páginas las he leído febrilmente, de golpe. Pero por otro lado tiene partes muy tediosas, pero mucho, que convierten la novela en un libro irregular e imperfecto. Jan no está de acuerdo conmigo, Jan cree que Papa Goriot es mejor. Ya sabéis que a mí Papa Goriot me decepciona un poco, aunque es verdad que soy casi la única a la que le ha pasado eso. El caso es que las partes buenas de esta novela, que yo creo que son la mayoría, valen su peso en oro. Balzac nos regala centenares, por no decir miles de frases para enmarcar, que me han hecho requete confirmar mi fe en los clásicos, porque esto no lo escribe cualquiera. Esto solo lo puede escribir un genio. Y por eso tenía que estar en el top. En el número 8 tenemos Nuestro amigo común, de Charles Dickens, que es una novela de 1865. No me voy a extender mucho porque tenéis reseña en el canal, que por cierto es mi reseña menos vista, no, mi vídeo menos visto del canal. Me duele un poco que Dickens esté el último. Antes estaba la reseña del crimen del padre Amaro, pero os he dado tanto la lata que ha subido bastante al final. Esta es la última novela que Dickens pudo concluir y se nota mucho que es una obra de madurez y para mí es una obra maestra. Tiene lo mejor del autor. Tiene su inteligente narrativa, tiene grandes personajes, tiene su ironía elegante, tiene su humor, tiene incluso humor negro. Es una sátira social. La novela empieza con el hallazgo en el río Támesis de un cadáver del cuerpo de un joven que venía a Londres a reclamar una herencia. Entonces, el joven ha sido asesinado, con lo cual empezará una investigación policial y también veremos las vidas de todas las personas relacionadas con ese joven, que es el amigo común. Desafortunadamente, esta novela tiene un fallo, tiene un gran fallo, que es el exceso de personajes y de subtramas. Se nota mucho que fue publicada por entregas y a Dickens se le fue de las manos. O sea, yo le reconozco la maestría, lo lleva bien, pero la primera mitad del libro es un despliegue incesante de subtramas. Cuesta bastante asentarte en la historia porque no paras de recibir nuevos personajes y luego en la segunda mitad Dickens recoge y recoge muy bien todo lo que ha sembrado, pero es excesivo y a veces ese exceso pues afecta un poco al ritmo de la novela. Yo os recomiendo que la leáis bastante seguida para no perderos. Sin embargo, el libro funciona y es muy interesante. Es un melodrama con romance, con denuncia social y con investigación policial. Y si os gusta Dickens, os gustará. En el número 7 tenemos El color púrpura de Alice Walker, una novela de 1982 que fue premio Pulitzer y también Book National Award. Lo leí para el Black History July también y tenéis reseña en el canal. Fue una gran sorpresa, no me lo esperaba tan bueno. La historia es brutal y el estilo narrativo me encantó. Es muy crudo y muy directo, es epistolar. Yo este libro no lo leí, me lo tragué. Me encantó la evolución de los personajes e incluso alguna redención final que no a todo el mundo le gusta. A mí me encantó. Es un libro muy emotivo, pero de verdad no es el drama por el drama. Está muy bien. Trata de dos hermanas afroamericanas a principios del siglo XX en el sur de Estados Unidos, es decir, mujeres negras y pobres. Imaginaos, estas hermanas serán brutalmente separadas y pasarán 30 años pensando únicamente en el momento de volver a encontrarse. Es precioso. En el número 6 tenemos Pétalo carmesí, flor blanca, de Michel Feber, que es una novela de 2002. El autor es de origen holandés, pero ya de niño se trasladó a Australia y ahora vive en Escocia. Y esto es literatura inglesa. Yo conocí esta historia gracias a una miniserie de la BBC de 4 capítulos que protagoniza Romola Garai, que es la misma actriz que protagoniza la miniserie de Emma, que es la adaptación que a todo el mundo le encanta de la novela de Jane Austen. Y hace cosa de un año vi una reseña en el canal de H que me encantó y me dije que me tenía que comprar este libro. Lo compré rápidamente. El día que me llegó a casa, porque me costó encontrarlo, fue uno de los más felices del año. Tiene más de 1000 páginas, no pasa nada, se lee muy bien. La novela se ambienta en la época victoriana,
Pero ya desde la primera página el narrador te advierte de que no vas a encontrarte con la época victoriana que tú crees conocer. Te advierte que los autores clásicos victorianos que tú conoces, que tú has leído, no te han contado toda la verdad porque no podían, porque el decoro y la moral de la época no le permitieron ni a Dickens ni a otros autores contarte los detalles más íntimos, más personales, más sucios, y que él te los va a contar. El autor nos va a mostrar los bajos fondos londinenses como jamás los hemos visto, con todos los detalles. La protagonista es Sugar, que es una joven prostituta de la peor zona de Londres, que trabaja en un burdel que regenta su madre. Su madre es una mujer odiosa, que la introdujo en el mundo de la prostitución muy pronto porque no quiere que su hija sea feliz porque ella no lo fue, por lo tanto la machaca constantemente. Pero la vida de Sugar cambiará cuando un hombre acomodado, que es William Rackham, se encaprichará de ella. Es una novela que me ha dejado una sensación que no me ha dejado ninguna otra, porque no pasan muchísimas cosas, pero tampoco es lenta y aburrida. Es una novela muy psicológica, con mucha profundidad. Se detiene mucho en los personajes evolucionan muy bien, te los crees completamente, son muy verosímiles. Tiene giros, pero no es un libro que te enganche en el sentido de que no puedes dejar de leer. No es un Wilkie Collins, no es que no puedas vivir por saber cómo termina la historia. Es un libro que siempre te apetece leerlo, pero con mucha tranquilidad. A mí me aportaba una lectura plácida, tranquila, me daba paz y cuando lo terminé lo echaba de menos. Echaba de menos esa tranquilidad de cogerlo y leerlo un rato cada noche, sin prisa, pero sin pausa. He tenido que hacer esfuerzos durante este año que hace que lo leí para no releerlo ya tan pronto. Si os interesa la novela, os puede servir para el reto que ha lanzado Victorian Spirit para este 2021, para la premisa libro contemporáneo ambientado en época victoriana. En el número 5 tenemos La madre naturaleza de Emilia Pardo Bazán, que es una novela de 1887. No me voy a extender mucho sobre ella porque ya tenéis reseña en el canal, tenéis reseña conjunta de la primera parte, Los Pazos de Ulloa, y también de La madre naturaleza. Se pueden leer de forma independiente, pero yo os aconsejo que empecéis por Los Pazos de Ulloa y disfrutéis de la evolución de la historia. Esta novela fue un escándalo por su argumento. Trata de un amor puro, un amor inocente, un amor inevitable. La novela se centra en la lucha entre naturaleza y cultura, entre sentimientos de las personas y sociedad que los prohíbe. Para la autora, la cultura y la religión deben redirigir esos instintos. Emilia Pardo Bazán tenía un naturalismo un poco diferente del naturalismo francés, pero bueno, de eso ya hablé en la reseña. Es un libro precioso y que tiene un diálogo en uno de los capítulos finales que es fantástico, es muy sentido. En el número 4 tenemos 24 horas en la vida de una mujer de Stefan Zweig, que es una novela de 1927 que tenía que estar en el podio, pero al final no me ha cabido. Es una novela de unas 70 páginas, muy cortita, que narra el terremoto que sufre una mujer viuda y acomodada y de conducta intachable a consecuencia de el encuentro casual con un desconocido. Es increíble la capacidad que tiene el autor para describir el estado emocional de una persona vista desde fuera, desde otro de los personajes, sin saber lo que piensa ese personaje. Es increíble, es una belleza. Yo he quedado anonadada. Es uno de mis autores favoritos desde ya. Y vamos ya a por el podio. En el número 3 tenemos Cañas y barro de Vicente Blasco Ibáñez, una novela de 1902 de la que os acabo de colgar reseña en el canal. Es mi primera novela del autor, me ha dejado alucinada, no entiendo por qué no es más conocido. No hace falta irse a buscar clásicos al otro extremo del mundo, los tenemos aquí mismo. La novela es costumbrista, muy naturalista y narra el conflicto generacional que viven tres personas de una misma familia del clan Paloma en la Albufera de Valencia. Es un libro precioso, con un tramo final espectacular, asfixiante, agobiante. No os lo perdáis. En el número 2 tenemos Tormento de Benito Pérez Galdós, una novela de 1884 que ha sido mi primer Galdós. Y no me ha sorprendido en absoluto. O sea, me ha encantado, pero ha sido exactamente lo que yo creía que sería. Este es el estilo narrativo que a mí más me gusta.
Esta obra forma parte de una serie de novelas llamadas Novelas Españolas Contemporáneas de Galdós y sería la segunda de una serie de 3 novelas que comparten personajes. La primera sería El Doctor Centeno y la tercera la de Bringas. La historia se ambienta en Madrid y narra la vida de Amparo, que es una joven huérfana muy pobre que vive de ayudar en casa de unos parientes, donde es explotada, mal pagada y sobre todo humillada por Rosalía, que es la señora de la casa. Rosalía es un grandísimo personaje, es mala a morir y simboliza de algún modo a la burguesía que quiere aparentar más de lo que es, que vive por encima de sus posibilidades y que tiene absoluta obsesión por la ostentación, por el dinero y por hacer creer que es lo que no es, porque en realidad su situación económica es modesta. Esta señora es la protagonista de la siguiente novela del ciclo. Ella es esposa de Francisco de Bringas y por eso la novela se llama La de Bringas. Y yo tengo que leer esta novela para saber qué le pasa a esta señora. Bueno, en realidad ya lo sé porque lo he cotilleado en la Wikipedia, pero quiero saber con detalle cómo va la cosa. La vida de Amparo, de esta pobre criatura, que además es buena, modesta, piadosa, abnegada, todo lo que una mujer de la época debía ser. La vida de esta joven parecerá que va a cambiar cuando un hombre mayor que ella, que es pariente de su familia, un hombre rico, bueno, enamorado de ella y que a ella le gusta, le pedirá matrimonio. Pero entonces amenazará con salir a la luz un antiguo secreto de Amparo, que es como la única mancha negra de su expediente, y destruir su felicidad futura. La historia me tuvo tan angustiada, pero tanto, que tuve que hacer trampa y mirar el final antes de terminarlo porque no podía soportar la incertidumbre. Fue un tormento. Hay una película de 1974 que está muy bien. Sobre todo destacaría a Concha Velasco interpretando a la pérfida Rosalía. Se lo pasó muy bien haciendo el papel. Pero me decepcionó un poco el personaje de Amparo, que es interpretado por Ana Belén. Y Ana Belén a mí me pareció que estaba muy sosa, muy inexpresiva, no se sabe lo que piensa e incluso en la escena final parece que no sea trigo limpio, parece que no sea un personaje noble y eso va contra la esencia del personaje y no me acabó de gustar. La película tampoco transmite la angustia que vive Amparo, el tormento que vive Amparo ante la incertidumbre de su futuro. No vemos el cúmulo de casualidades, de desencuentros que tanto la agobiarán. Eso pasa un poco desapercibido en la película. Entiendo que era un poco difícil de plasmar el interior de Amparo, pero no vemos en la película el calvario que vive, no vemos el callejón sin salida al que se ve abocada. Y vamos ya a por el número 1, que muchos me habéis dicho que si era Zola. No, Zola no lo he leído este año. Si lo hubiera leído seguro que estaría en el top, pero es un autor que hace años ahora que no leo. El número 1 es Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell, novela de 1936 con premio Pulitzer. Y me diréis, pero a ver María, ¿es mejor Margaret Mitchell que Dickens, que Balzac, que Pardo Bazán, que Blasco Ibáñez? No, pero es el libro más importante del año para mí, por 2 razones. La primera es que la lectura de este libro ha sido la que más me ha transformado como persona. Este libro te hace entender algo que yo creo que en el fondo todos sabemos, pero que a veces no queremos aceptar, y es que en la historia no hay ni buenos ni malos, sino circunstancias diferentes y puntos de vista distintos. Margaret Mitchell te hace entender que si hubieras nacido en el sur de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, hubieras sido esclavista. Te hace descender de las alturas del siglo XXI en la que nos encontramos y te hace entender que lo que pensamos ahora no es mérito nuestro, que no somos mejores que nuestros antepasados como a veces parecemos pensar, sino que nuestro pensamiento es producto de la evolución humana y que nuestro único mérito es haber nacido hoy. Y en segundo lugar, es el libro con el que más he disfrutado. Lo leí febrilmente durante una semana, tiene más de 1000 páginas y estás igual de enganchado en la página 1 que en la página 1050. El ritmo es absolutamente continuo, que es algo que yo creo que no he visto jamás en ningún otro libro. Si acaso aumenta un poco más el interés en algunos instantes. Y cuando acabas la página 1050, tienes ganas de cerrarlo y volverlo a empezar. Y de hecho, sé de gente que lo ha hecho. Te mueres con los personajes que son muy complejos y cuyas relaciones culminan de forma completamente satisfactoria.
Es absolutamente increíble cómo Margaret Mitchell transmite a través de cada gesto, de cada mirada, cómo es ese personaje. Es una gozada. Estoy tan increíblemente sorprendida de que esta novela sea tan poco leída hoy día. No sé en Estados Unidos, pero por lo menos aquí no es muy leída. No la sueles encontrar en las librerías. De hecho, muchos me habéis comentado que habéis tenido problemas. Después de ver mi reseña, habéis tenido problemas para encontrarlo y sobre todo para encontrar una edición bonita. No lo entiendo. He estado reflexionando mucho sobre ello y he llegado a la conclusión de que el mito de la película ha hecho daño a la novela. Aunque en su momento fue un superventas, creo que la gente que ha visto la película y que le gusta o no sabe que existe el libro o si lo sabe creen que no hace falta leerlo porque habiendo visto esta gran obra maestra del cine, no hace falta ya leer el libro y se equivocan completamente. Y por otro lado hay los que no habrán visto la película porque pensarán que es una cosa anticuada, uy, ¿qué es eso? Ese melodrama. Y se están perdiendo una obraza. Esto lo pones en las librerías, en novedades, cambiándole el título. El autor no hace falta porque no creo que la gente conozca a Margaret Mitchell y esto arrasa. Arrasa completamente. Me río de los bestsellers que hay en novedades. Me río. Pones esto y es el superventas del año. No os lo perdáis de verdad. Es un bestseller, pero con calidad. Y eso ha sido todo por hoy. Dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestra gran lectura de este año y nos vemos dentro de 2 semanas, no sé si con la reseña de Misery o con el recuento de lecturas. Buen inicio de año.